¿Qué tal? Buen día. El tema de hoy vamos a ver hernia inguinal. Bien, entonces vamos a ir paso a paso porque es muy importante detenernos un poquito en la anatomía precisamente del conducto inguinal. Bueno, me estoy adelantando. Vamos paso a paso. Primero, tenemos como definición que una hernia de la ingle o una hernia inguinal se denomina la protrusión anormal de tejido o uno o más órganos abdominopélvicos o parte de estos a través de las capas músculo-fascio-aponeuróticos. ¿Ok? De la pared abdominal. Que se encuentran por debajo de las espinas ilíacas. Debajo de las espinas ilíacas. ¿Ok? A cada lado de la línea media. Ahí está la espina ilíaca y acá está otra espina ilíaca. Espina ilíaca. ¿Ok? Bueno, aquí precisamente es en donde vamos a hablar de la anatomía de este conducto inguinal, que es precisamente en donde pues sucede la hernia inguinal, en el conducto inguinal. Entonces, lo que va a pasar es que por estos orificios que ahorita les explico, va a haber una protusión, o sea, una salida anormal, obviamente, de los tejidos que involucren, ya sea tejido o sea órgano, pero van a salir por ese orificio. Déjenme les enseño una imagen de cómo sería una hernia inguinal. Ok, esta imagen es buena. Tenemos entonces, esto niños es el conducto inguinal. Esto. ¿Ok? Y si se dan cuenta, bueno, esto. Y si se dan cuenta, aquí hay como un orificio. En este orificio va a haber esto que ustedes ven de esta forma, de este lado, es una parte de tejido de intestino que ha salido ya por este pequeño orificio. ¿Va? Así se vería, pero en realidad pues obviamente no lo podemos ver porque está la piel recubriendo todo esto, pero si no tuviéramos piel, por decirlo de alguna forma, pudiéramos notar que hay una salida de, en este caso es intestino, del tejido, cualquier tejido, por este orificio. ¿Bien? Pero les digo, para que nosotros podamos entender un poquito más, necesitamos hacer un repasillo, un repaso breve de la anatomía de un conducto inguinal, porque, repito, aquí esto es un conducto inguinal, esto. Entonces aquí es en donde sucede, en el conducto inguinal. Bien, vamos a hablar sobre la anatomía. Entonces, ahorita les voy a enseñar imágenes porque saben que no sé dibujar, pero tenemos, como ya lo vieron en la imagen pasada, digamos que es un conducto, un camino, ¿ok? La forma que se caracteriza este conducto es una forma prismática triangular. Perdón, cuadrangular, dije triangular. ¿Ok? Y está compuesta por un techo. En realidad son 4 paredes, una es un techo, 2 paredes, digámoslo así, y un piso. Y además tiene 2 aberturas. Si ustedes se acuerdan, en la imagen les dije que el intestino estaba saliendo por una abertura. Bueno, tiene 2. ¿Ok? Una
La más interna se llama abertura interna o abertura profunda, y esta se llama abertura, pues si una es interna, pues la otra tiene que ser externa, ¿no? Y superficial. Bueno, pero entiendo que ustedes no le entiendan a mis dibujos, porque eso es más como un... Bueno, pues es que sí parece un tubo, ¿no? Es un conducto. Y ahorita les explico bien con dibujos, pero además tiene aquí, por este conducto pasan dos cosas importantes. En los hombres pasa el cordón espermático y en las mujeres pasa el ligamento redondo del útero. Bien. Entonces, este es un conducto inguinal. ¿Ok? En la flecha azul indica. Por todo, aquí es un espacio, es un conducto. Lo que yo quiero que ustedes me entiendan es que no es una estructura formada, es un conducto. ¿Ok? Sí está formada por otras organizaciones, otras estructuras, pero lo que quiero que ustedes que me entiendan específicamente es que es un conducto. Y vamos a ver las partes, cómo conforma ese conducto. ¿Ok? Entonces este conducto va a ser un paso desde la porción interna pélvica, desde adentro, aquí empieza la línea azul, hasta afuera de la cavidad pélvica. ¿Ok? Va a ir desde adentro hacia afuera. Acuérdense, por ejemplo, en el hombre está por aquí pasa el cordón espermático, entonces aquí ¿qué habría? El cordón espermático y acá abajo pues estarían los testículos. Entonces aquí, justo acá, eso es el conducto. Bien, les voy a explicar parte por parte del conducto. La primera de las paredes que vamos a estudiar o de sus estructuras va a ser el piso. ¿Ok? Es todo esto que estoy señalando con la punta del lapicero. Todo esto es el piso del conducto inguinal. Bien, entonces el piso del conducto inguinal está hecho a partir de dos ligamentos. Ligamento inguinal y ligamento lacunar. El primero, el ligamento inguinal, es una prolongación de esta parte llamada músculo oblicuo externo. Es este. ¿Ok? Entonces es una prolongación. Quiere decir que el músculo va a estar acá y que las últimas fibras de ese músculo se van a alargar. Bien, llegando hasta esta zona de inserción, hasta esta. Todo esto entonces se considera como ligamento inguinal. ¿Ok? Y tenemos el ligamento lacunar. Las mismas fibras del ligamento inguinal lo que van a hacer es prolongarse hacia región medial y después insertarse en esta partecita, que se ve como prácticamente un velo casi transparente, ¿Ok? Este va a ser el ligamento lacunar. Entonces, ligamento inguinal que se prolonga y se inserta en la parte inferior y después ese mismo ligamento regresa a la parte medial y se llama ligamento lacunar. Bien, tenemos también el estudio del techo. El techo va a estar compuesto por dos músculos, como ustedes lo pueden notar acá. Si tenemos un oblicuo externo que estaba de este lado, pues vamos a tener un oblicuo interno. Entonces, este es el oblicuo interno y en la parte superior, esta va a ser, esta parte superior va a ser el músculo transverso del abdomen, ¿ok? Proveniente, obviamente, es una prolongación del músculo transverso del abdomen. Si obviamente digo que es transverso del abdomen es porque proviene del abdomen. Llevamos ya estudiado techo, piso y necesitamos hablar de las dos paredes restantes. La pared posterior, que como su nombre lo dice, va a ser la más profunda, digámoslo de alguna forma, o la más baja, ¿ok? Y la pared posterior está formada por cuatro estructuras. Ok, en la primera estructura, yo aquí lo dibujé, pero pues ya sabemos que no soy muy buena dibujando. Pero a ver si se puede entender un poquito. De todos modos, ahorita con la imagen yo les enseño. ¿Ok? Entonces, bien, la pared posterior, que es esta parte, va a estar conformada entonces por el ligamento reflejo.
Si ustedes se fijan, a partir de pues digamos que a partir de esta fosa, entonces sale, digamos que existe el nacimiento, por decirlo de alguna forma, de este ligamento y va hacia arriba. ¿Ok? Toda esta parte blanquecita es el ligamento de nombre reflejo. Este es el que yo dibujé acá y ese es el ligamento reflejo. También tenemos la presentación del tendón conjunto, que es este acá. Todo esto que se inserta justo atrásito del reflejo, todo esto, ese sería el tendón conjunto. El ligamento conjunto es entonces la unión de estos dos músculos que ya les habíamos platicado. Este es el músculo oblicuo interno y este es el músculo proveniente del abdomen, el cual es transverso del abdomen, ¿ok? Y cuando se unen, hacen la parte final, digámoslo así, de cualquier músculo se va a llamar tendón. Entonces, cuando se unen, aquí, en la unión de estos dos músculos, va a formar el tendón conjunto, que es lo que les decía yo que se forma de esta parte. Yéndonos un poquito hacia arriba, entonces vamos, ya llevamos el ligamento reflejo, tendón conjunto y la fascia transversa, que es la que les voy a explicar. Acuérdense ustedes, entonces aquí tenemos a los dos músculos, el transverso y el oblicuo interno. Justo arriba de esta parte como amarilla, lo que podemos ver aquí es una fascia que se llama fascia transversa endoabdominal, ¿ok? Viene desde abdomen también y baja. Esta es la tercera parte componente de nuestra pared posterior. Aquí mismo en esta imagen, como cuarto componente de la pared posterior tenemos a los vasos epigástricos inferiores, arteria y vena epigástrica inferior, ¿ok? Arteria y vena. Y ese es el cuarto componente de nuestra pared posterior. Vamos entonces ahora con la pared anterior, en donde se encuentra principalmente constituida por una aponeurosis, es esta parte, ¿ok? Se llama aponeurosis del músculo oblicuo externo. Acuérdense que abajo teníamos el ligamento cuando estábamos hablando del piso. Y esta es la aponeurosis, la de, digamos que la hojita de arriba, es la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Nos quedaban pendientes entonces dos orificios, ¿se acuerdan? Los que, es decir, los que dibujamos, pero todavía no les enseñaba el dibujo cuando lo dije. Entonces tenemos dos orificios porque vamos a simular que es un tubo. Entonces tenemos dos. El de abajo, precisamente este como orificio que se ve aquí formado después de la fascia, este orificio se va a llamar anillo inguinal superficial, ¿ok? O anillo interno. Y si tengo, entonces ya en la salida, digámoslo así, de este conducto, si tengo un anillo inguinal superficial, también voy a tener un profundo, ¿ok? Y el profundo, ¿se acuerdan ustedes de estas estructuras? Músculo oblicuo, músculo transverso, nuestra arteria y vena epigástrica, y esta amarilla formaba la fascia. Bien, aquí tenemos un orificio. Este orificio que ven acá se va a llamar anillo inguinal profundo, ¿ok? Entonces prácticamente aquí tenemos el profundo o el interno y va a ir bajando todo este conducto hasta llegar de este lado y salir o tener una salida por medio del anillo inguinal superficial. Entonces, como ya entendimos la anatomía, entonces ahora sí podemos meternos un poco más a la patología y que pueda ser un poco más entendible. Entonces, acuérdense que vamos a entender como la protusión, o sea, la salida de un órgano por esos orificios, los anillos. Sí, entonces, lo que pasa en la etiopatogenia, por ejemplo, es que las estructuras que ya les había mencionado, tanto el músculo como el tendón, como las fascias, tienen cierta, pues, como misión, contener
las vísceras abdominales. Abdomino pélvicas. ¿Ok? Y obviamente al mismo tiempo evitar que hagan pues vulnerabilidad en esta estructura. Quiere decir que soporten algunos ejercicios de fuerza o algunos movimientos de fuerza. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa entonces si por cierta situación no pueden ser estas estructuras o no están bien formadas o no son fuertes o por algo continuo, por una maniobra, digamos, de valsalva continua, o sea, por cargar pesado, por ejemplo, continuamente, pueden irse estas estructuras como debilitando. Entonces, nos va a interesar del paciente, cuando llegue obviamente con nosotros, el tiempo de evolución. ¿Cuándo apareció? ¿Ok? Si es bilateral, si afecta a una ingle derecha o si afecta a ambas. Si reduce, quiere decir por reducción que sí regresa a su lugar. Supongamos entonces que está aquí el orificio y la protusión, ¿no? Entonces, si nosotros la aplastamos, si nosotros ponemos el dedo, si regresa a su lugar. ¿Ok? Si hay dolor, que puede ser desde nulo o puede llegar hasta ser severo. La verdad es que el dolor es un síntoma pues inconstante, que significa que puede ser incluso que sí duela, pero duela cuando hago alguna maniobra, alguna fuerza, pero si no la hago no duele. Si tiene cierta incapacidad de elaborar o si no la tiene, y existen ciertos factores de exacerbación. Por ejemplo, anomalías congénitas, anomalías congénitas referentes sobre todo al tejido laxo. ¿Okay? Acuérdense que los ligamentos, los tendones están hechos de tejido conectivo. Entonces, cualquier patología que tenga una alteración en este tipo de tejido pudiera incluso ser predisponente para tener una hernia inguinal. También si tiene edad avanzada. ¿Okay? Estos son pues factores asociados a la complicación. Su edad avanzada del paciente, si ya es de larga evolución, el tipo de hernia, que ahorita se los voy a explicar, el tipo de hernia del que se presenta. Bien. ¿Con qué me puedo confundir? Diagnóstico diferencial. Puede ser un tumor. Acuérdense que les expliqué que por ahí pasa el cordón. Entonces puede haber un tumor de cordón espermático o de testículo. ¿Ok? Algún quiste de epidídimo. Puede ser confundido con adenomegalias. Y ya en dado caso de que el dolor sea en toda la región inguinal, puede ser incluso por una compresión de nervio, una neuritis. ¿Nosotros qué vamos a ver? Vamos a encontrar, al menos en la región inguinal, un aumento de volumen. ¿Ok? Por una protusión del saco herniario. ¿Ok? Y debemos clasificarlas o se pueden entender como una hernia directa cuando pasa por el piso inguinal, que ya se los expliqué. Indirecta cuando aparece a través del anillo inguinal.
interno o profundo. Femorales, cuando el saco pasa a través del orificio femoral, y o ligamento lacunar, que también ya los enseñamos. Pueden ser mixtas, quiere decir que se presente tanto como femoral como indirecta, por ejemplo. ¿Ok? Y estar acompañadas de hernias femorales. Hay una clasificación que se llama clasificación de Nijhuis, o Nijhuis, como ustedes quieran decirle, en que tenemos 4 tipos de hernias. Se los enseño en esta imagen. Ahí está muy bien. Ahí está. Ok, tenemos tipo 1, que es una hernia indirecta, pequeña. Un anillo interno normal y el saco en canal inguinal. Tipo 2 es también tipo indirecta. El anillo interno es alargado y el saco no en el escroto. Tipo 3, directas. Tipo 3 se clasifica en otras 3. En las primeras son directas, pequeñas o medianas, sin protrusión por anillo interno. Quiere decir que no va a salir por el anillo interno. La B o la segunda, indirectas, grandes, comprometen la pared posterior del conducto inguinal. Y la C, una hernia femoral. Y por último, tipo 4, hernias recurrentes, quiere decir que pasen frecuentemente. Tenemos indirectas, directas, femorales y combinación o mixtas de ellas. Las hernias inguinales pueden aparecer en cualquier etapa, en cualquier edad la que sea, en cualquier género, cualquier sexo, puede ser unilateral o bilateral. Y se van a clasificar como ya se los expliqué. ¿Ok? Diagnóstico, bueno, pues inmediatamente lo que les decía yo, preguntarles pues incluso sus actividades, y tiene que ser por una historia clínica y por una exploración física. En la exploración física vamos a poder sentir la protusión. Si el paciente tiene que estar acostado, y acostado se nota más. ¿Ok? Incluso se puede hacer la detección tanto bimanual, o quiere decir pues con 2 manos, o puedes hacerlo acostado, o incluso si no, pues puedes incluso hacerlo parado y pedir que ejerza fuerza, pues digámoslo así, que puje. ¿Ok? Porque cuando nosotros ejercemos fuerza, el órgano es cuando se sale más del orificio, del anillo, y es cuando puede ser palpado. ¿Va? Y bueno, también nos podemos acompañar de un ultrasonido y verificar sobre todo las complicaciones. Puede haber un seroma, puede haber un hematoma, hidrocele, neuralgia. El problema también es que puede existir una isquemia. ¿Qué es esto? Sale entonces por el hoyo, por el orificio, el anillo, perdón. ¿Ok? Y si es una hernia que no pueda regresar a su lugar de origen, el mismo orificio lo que va a pasar es ir pues como que quitándole la circulación, tapando su circulación. ¿Ok? Y a esto le vamos a llamar hernia inguinal incarcerada y o estrangulada. Bien, ¿qué es una hernia inguinal incarcerada? Lo que sucede aquí es que el contenido de la hernia va a tener mayores probabilidades de obstrucción cuando la abertura es angosta. ¿Qué quiere decir? Que cuando este orificio es pequeño, puede ser que el contenido que está ahí, que regularmente es epiplón, intestino delgado y colon, lo que va a pasar es que se quede atorado y no pueda regresar a su lugar de origen. ¿Ok? Tenemos un tipo de hernia que se llama hernia reductible, donde sí puede hacerse regresar su contenido a la cavidad normal. Les decía yo en esta imagen,
yo aplasto entonces y sí, bueno, hago manipulación digital y si esta protrusión regresa, entonces estamos hablando de que es una hernia reductible, ¿ok? En caso contrario se vuelve una irreductible o encarcelada, como ustedes quieran. Encarcelada, perdón, a eso se refiere, ¿ok? Puede ser aguda o crónica, este tipo, puede ser aguda o crónica, y aquí lo que sucede aquí entonces es que el órgano que esté protruyendo por ahí no va a poder regresar, ¿ok? Aquí el problema de que no pueda regresarse es que exista, por ejemplo, les voy a mover tantito porque me está estorbando el tripié, que pueda suceder, por ejemplo, un edema, ¿ok? Una inflamación. Por lo tanto, si de por sí no regresaba, como en la imagen, como en el dibujo, no regresaba, pero además aumentó su tamaño porque se edematizó, porque se inflamó, ¿qué va a pasar? Aumenta el riesgo de estrangulación. ¿Qué es esto? Aquí lo que pasa es que la hernia va a tener un deterioro vascular, ¿ok? Y empieza obviamente a sufrir daño, empieza a sufrir daño circulatorio. Todo aquello que no sea adecuadamente irrigado puede sufrir isquemia y después gangrena, necrosis. ¿Ok? Pues creo que ya expliqué todas. Bueno, las formas. Y por último, vamos a ver el tratamiento quirúrgico. Porque ahora, lo ideal es que se opere esta hernia en las primeras, incluso en la reductible. ¿Por qué? Pues porque se programa el paciente, se prepara, se le hacen estudios y todo esto. Pero si por X o Y yo no puedo o yo no hago la preparación, la cirugía, y de pronto esta hernia empieza con deterioro vascular, incluso que no sea reductible o que se vuelva irreductible y después de ello el edema, la inflamación y después de ello el riesgo de estrangulación, ahí vamos a tener serios problemas porque como ustedes lo saben lo que sale por ahí es el intestino y si el intestino no tiene la circulación adecuada pudieran incluso hasta terminar en una resección intestinal cuando si se programa y se hace a tiempo pues simplemente se va a hacer la reparación como tal de la hernia, ¿ok? Y la reparación quirúrgica, hernioplastia inguinal, ¿ok? Hay muchísimos tipos de procedimientos, los hay con tensión o libres de tensión. En las libres de tensión lo que hacen es colocar una malla en el orificio para que sirva obviamente de protección y el órgano no vuelva a salir. En la que les digo que es con malla, entonces aquí tenemos la pared abdominal, aquí estaría el anillo y obviamente ya se regresa, no ven, se regresa todo el intestino a la cavidad abdominal como corresponde y después se pone el parche, ¿ok? O la malla. Y pues sería todo.